Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1295 murió el rey de Castilla, Sancho IV, dejando a su viuda, la reina María de Molina, como regente del reino en nombre de su hijo Fernando IV. A partir de ese momento, y durante más de 25 años, María de Molina hubo de ejercer esa regencia, puesto que su hijo, Fernando IV, moriría muy joven, en 1312, y María de Molina hubo de continuar como regente, pero ahora para su nieto, Alfonso XI. El papel desempeñado por la reina María de Molina durante este larguísimo periodo de regencia había de mostrarnos a una mujer capaz de entender la diplomacia y la negociación como la base de cualquier acción política, al tiempo que comprendía el poder de los concejos reunidos en cortes, un poder siempre sutil y no a menudo entendido en los manuales de historia, donde nos dejamos llevar más por los grandes nobles que batallaban en los campos de guerra. En definitiva, una mujer, María de Molina, que no solamente fue la mejor consejera de su esposa, sino la mejor gobernadora que pudieron tener su hijo y su nieto. En abril de 1295 falleció el rey Sancho IV de Castilla. Quedaba como heredero un niño de 9 años, Fernando IV, fruto del matrimonio del fallecido monarca con María de Molina, un matrimonio que era tenido por ilegítimo, pues Sancho IV y María de Molina, siendo sobrino y tía, no habían contado con la necesaria dispensa papal para su boda. A esa falta de legitimidad de Fernando IV se unió un doble problema. Primero, el hecho de que Alfonso de la Cerda, primo de Fernando IV, reclamaba sus derechos al trono. El padre de Alfonso de la Cerda fue el hermano mayor de Sancho IV, que murió joven, y Sancho IV aprovechó para arrebatarle la herencia a su sobrino de la Cerda. Por otro lado, así como Sancho IV se había impuesto sobre Alfonso de la Cerda, un hermano de Sancho IV, el infante Juan de Castilla, el de Tarifa, quería imponerse sobre su sobrino Fernando IV y arrebatarle el trono. Para hacer más compleja la situación, los reyes de Aragón y Portugal apoyaban las ambiciones tanto de Alfonso de la Cerda como del infante Juan el de Tarifa, con objeto de debilitar el reino de Castilla y apoderarse de algunos de sus territorios. Y aún el enredo se agravó más debido al propio carácter del niño Fernando IV, persona tremendamente bondadosa a la par que muy influenciable, algo que según se fue haciendo mayor, quedó en evidencia en la corte, donde los diferentes nobles buscaban establecer su ascendiente sobre el rey para que la voluntad del monarca se pusiera al servicio de esos nobles, en muchos casos enfrentando a Fernando IV con su principal aliada, su madre, María de Molina. Porque en ese mundo lleno de pretendientes ambiciosos y nobles aún más ambiciosos, hubo de aprender a moverse la reina María de Molina. Al enviudar, había quedado como regente de su hijo Fernando IV, un puesto que compartió con el tío abuelo del niño, el infante Enrique el Senador. Durante casi 10 años, desde 1295 hasta 1304, Castilla vivió en una casi constante guerra civil. El infante Juan el de Tarifa, a menudo apoyado por el rey Dionisio I de Portugal, se tituló Rey de León, arrebatando a su sobrino Fernando IV los viejos reinos de Galicia, León y Sevilla. Por el oriente, Jaime II de Aragón, en defensa de los derechos de Alfonso de la Cerda, invadió repetidas veces Castilla, en particular el reino de Murcia, con el que deseaba quedarse. Frente a todos estos ataques, María de Molina optó por 3 medidas clave. La primera, negociar siempre que pudiera con sus diferentes enemigos: el rey portugués, el aragonés, el infante Juan el de Tarifa. En segundo lugar, si la negociación no bastaba,
armar las tropas necesarias con las que tratar de frenar los avances de sus rivales. En tercer lugar, para financiar tanto la diplomacia como los ejércitos, María de Molina hizo que su hijo convocase a las Cortes prácticamente todos los años, buscando el apoyo económico de los concejos castellanos, quienes, a su vez, en todo momento, mostraron su favoritismo por el rey. Un fenómeno muy interesante, pues durante los siguientes 2 siglos y hasta la consolidación definitiva del poder real en tiempo de los reyes católicos, los sucesivos monarcas castellanos de los siglos XIV y XV entendieron que el principal aliado contra los ambiciosos nobles eran estas ciudades castellanas. En noviembre de 1301, hallándose la corte en Burgos, se hizo pública la dispensa emitida por el Papa Bonifacio VIII, que legitimaba el matrimonio de Sancho IV y María de Molina, y a su vez legitimaba a Fernando IV como heredero de su padre. Con esa bendición papal, Fernando IV, que ya tenía 16 años, no solo quedaba como el verdadero rey, sino que además fue declarado mayor de edad, con lo que los otros candidatos, el infante Juan el de Tarifa y Alfonso de la Cerda, perdieron buena parte de sus pretensiones. A esa primera bula papal de legitimación había de llegar pocas semanas después una nueva dispensa emitida por Bonifacio VIII que autorizaba el matrimonio de Fernando IV con la infanta Constanza, hija del rey Dionisio I de Portugal. Esta unión ya había sido negociada en 1291 por Sancho IV de Castilla, pero tras la muerte de este, María de Molina hubo de rehacer todo el proceso, que concluyó con el Tratado de Alcañices de 1297, donde la habilidosa regente consiguió ratificar la unión de su hijo Fernando IV con la infanta Constanza. Hasta el momento de que se produjese ese matrimonio, Constanza, que en ese instante tenía 7 años, se trasladó a Castilla, quedando bajo la tutela de María de Molina. Además, se acordó el matrimonio de la infanta Beatriz, hija de María de Molina, con el futuro Alfonso IV de Portugal, hijo de Dionisio I. Para consolidar el acuerdo, María de Molina hizo entrega de una serie de villas al rey portugués, quien a cambio rompió sus alianzas con el rey de Aragón y con el infante Juan el de Tarifa. La boda de Fernando IV y Constanza de Portugal se celebró en enero de 1302. Él tenía poco más de 16 años y ella 12, por lo que el matrimonio no se consumó hasta casi 6 años más tarde. En cualquier caso, en ese enero de 1302, parecía que las políticas seguidas por María de Molina estaban dando su fruto en el empeño por consolidar el trono de su hijo. Sin embargo, aún era pronto para cantar victoria. Por un lado, Jaime II de Aragón seguía aprovechando las disputas internas castellanas para arrebatarle territorios a Fernando IV. Por otro lado, como el rey en principio ya gobernaba de suyo, los nobles a su alrededor, en especial el infante Enrique el Senador y sobre todo el infante Juan el de Tarifa, buscaron cómo enemistar al rey con su madre y, al no conseguirlo, tratar de deponer directamente al rey. Porque todo el proceso de legitimación que se había conseguido con las bulas de Bonifacio VIII de finales de 1301 pareció venirse abajo con el triste final de este papa. Bonifacio VIII había sido elegido papa en 1294, cuando ya contaba con 59 años de edad. Hombre de notable inteligencia, tenía el defecto de ser bastante soberbio y poco diplomático. Desde que se convirtió en sumo pontífice, decidió recuperar la autoridad plena de los papas. Regresó a Roma, de donde se había marchado su antecesor. En la ciudad eterna, persiguió a sus principales enemigos, la familia Colonna, que tuvieron que huir a Francia. Trató de poner orden en Sicilia y en el imperio, pero su principal batalla fue en Francia, donde se opuso al monarca francés Felipe IV el Hermoso, que pretendía hacer de los obispos franceses sus vasallos. A finales de 1301 estalló el conflicto entre Felipe IV el Hermoso y el Papa Bonifacio VIII, intercambiándose acusaciones de abusos por ambas partes. En 1302,
Bonifacio VIII convocó un concilio ecuménico en el que se anunció la excomunión de todos aquellos que negasen la autoridad suprema del Papa. A su vez, Felipe IV reunió a su clero, la nobleza y la ciudad de París, en los que serían los primeros Estados Generales de Francia, siguiendo el modelo ya conocido de las Cortes españolas. Unos Estados Generales que acusaron de hereje a Bonifacio VIII, por lo que su convocatoria de concilio no tenía validez. El 7 de septiembre de 1303, Bonifacio VIII se encontraba en Anagni, una localidad a una 50 de kilómetros al oriente de Roma. Allí se disponía a excomulgar a Felipe IV el Hermoso. El rey francés había enviado una delegación encabezada por el jurista Guillermo de Nogaret, a quien acompañaba Sciarra Colonna, uno de los peores enemigos del Papa. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Los franceses tomaron el Palacio Papal, apresaron a Bonifacio VIII, a quien encerraron 3 días sin comida ni bebida, al tiempo que asesinaron a varios de sus sirvientes. Pasados esos 3 días, la población de Anagni se sublevó, logrando la liberación del Papa, que pudo regresar a Roma, donde murió un mes después, fruto del golpe moral recibido y las privaciones a las que fue sometido. Uno de sus sucesores, Clemente V, de origen francés y papa desde 1305, hubo de plegarse a la voluntad de Felipe IV de Francia, quien logró que los atacantes de Anagni fueran perdonados. Es cierto que Clemente V se resistió a condenar al difunto Bonifacio VIII, como exigía el monarca francés, pero a cambio hubo de aceptar la supresión de la Orden de los Templarios en 1307 y el traslado de la sede pontificia desde Roma a Aviñón, en el interior de Francia. El brutal final de Bonifacio VIII fue aprovechado por los enemigos de María de Molina y su hijo Fernando IV, que cuestionaron la validez de las bulas que este papa había dado legitimando al rey de Castilla. María de Molina hubo de poner en marcha de nuevo toda su habilidad diplomática para salir de este mal paso. El resultado fue la sentencia arbitral de Torrellas, localidad zaragozana, firmada en agosto de 1304. Allí, el rey de Aragón, Jaime II, y en nombre de Castilla, el infante Juan el de Tarifa, con la supervisión de Dionisio I de Portugal, pusieron fin al enfrentamiento entre castellanos y aragoneses, repartiéndose el reino de Murcia, que hasta entonces había sido exclusivamente castellano. Además, se anularon las pretensiones de Alfonso de la Cerda a ser rey de Castilla, siendo compensado con una serie de villas y unas abundantes rentas anuales. Todas estas concesiones terminaron de afinarse en un tratado posterior, firmado en Elche en 1305. El resultado de todos estos otorgamientos fue que la nobleza, encabezada por el infante Juan el de Tarifa, había terminado por imponerse sobre el rey, destacando 2 familias nobiliarias, los Lara y los Haro, que sin embargo empezaron a enfrentarse entre ellos. Para agravar la situación, en 1308, María de Molina cayó gravemente enferma hasta el punto de dar testamento. Fue un momento complicado. La reina madre había sido marginada de la corte
y ella mostró su desazón con una serie de medidas. Por un lado, había favorecido la publicación de la crónica de Jofré de Loaísa, terminada antes de 1307, una crónica que reivindicaba todos los esfuerzos de Sancho IV y de la propia María de Molina para legitimar su dinastía frente al rechazo al que ahora la sometía su hijo Fernando IV. Recordemos que en la Sierra de Historias, dedicada a las tablas polícromas figurativas de Toledo de finales del siglo XIII, ya hablamos de la figura de Jofré de Loaísa y su importancia en la corte de Sancho IV. Pero además, siempre enfatizando el papel que María de Molina había desempeñado al lado de su esposo Sancho IV, la reina madre dispuso enterrarse en Toledo, junto a su marido, acentuando así el simbolismo de la urbe toledana en la consolidación del trono de Sancho IV. Pero María de Molina se repuso y se reconcilió con su hijo Fernando IV, quien consideró que era el momento de retomar las campañas contra el reino de Granada, para lo que firmó un acuerdo con Jaime II de Aragón en Alcalá de Henares a finales de 1308, en el que decidieron atacar el castellano, Algeciras y Gibraltar, el aragonés, Almería. La campaña se puso en marcha tras recaudar los fondos necesarios en las Cortes de Madrid de comienzos de 1309. Esas fueron las primeras cortes celebradas en la futura capital de España. Los ejércitos cristianos llegaron hasta sus objetivos, sitiando Gibraltar, Algeciras y Almería. Gibraltar fue conquistado. En Almería, los aragoneses lograron derrotar a los granadinos. Pero en Algeciras, la situación se complicó tras desertar el infante Juan el de Tarifa con sus tropas, una acción que sería criticada en numerosas cortes europeas. La campaña granadina terminó así en 1310, sin avances efectivos más allá de esa toma de Gibraltar. La tensión entre Fernando IV y su tío, el infante Juan el de Tarifa, creció a tal punto que el rey decidió asesinar al infante y a sus partidarios a comienzos de 1311. María de Molina volvió a intervenir para evitar el crimen. Se consiguió de nuevo la paz en Castilla, con un monarca que volvía a ceder ante sus nobles, ante el perdonado infante Juan el de Tarifa, pero también ante los Lara, los Haro e incluso el propio hermano pequeño del rey, el infante Pedro de Castilla, un veinteañero que brillaba en la corte por su ambición. Fernando IV estaba ya para entonces gravemente enfermo, pero aún buscó un último intento de reforzar su autoridad, convocando nuevas cortes en Valladolid en el verano de 1312, donde, además de buscar fondos para la siguiente campaña contra los granadinos, quiso llevar a cabo una serie de reformas para el gobierno de sus reinos. Así, se ratificó que los cargos de las ciudades deberían ser elegidos entre los propios habitantes de esas ciudades. Se restituyó el Tribunal de la Corte, donde el rey juzgaba amparado por 12 alcaldes llegados desde Castilla, León y las Extremaduras. Se reorganizó la Cancillería Real para que las órdenes dadas tanto por Fernando IV como por María de Molina se pusieran en marcha cuanto antes. Finalmente, se buscó eliminar los abusos que los nobles, que ejercían como adelantados y merinos, tendían a practicar. Fernando IV no llegó a ver cómo se ponían en marcha estas medidas, pues cuando ya estaba en campaña contra los granadinos, falleció en Jaén en septiembre de 1312. Dejó como heredero a su único hijo varón, Alfonso XI, que en ese momento solo tenía 1 año. De partida, la tutora del rey niño había de ser su madre, Constanza de Portugal. Solo que rápidamente la nobleza solicitó a María de Molina para que asumiera esa tutoría junto al infante Juan el de Tarifa, tío abuelo del rey niño, y del infante Pedro de Castilla, tío del rey niño. María de Molina trató así de salvaguardar los derechos de sus nietos, refrenando las ambiciones de los nobles. Pero no logró evitar que volvieran las luchas intestinas, con nuevos protagonistas como Alfonso de Valencia, hijo del infante Juan el de Tarifa, Felipe de Castilla, que era el hijo más pequeño de María de Molina, o don Juan Manuel, tío abuelo en segundo grado del rey niño, Alfonso XI. Con todo, esos enfrentamientos internos
tuvieron un alto cuando los castellanos volvieron a lanzarse contra el reino de Granada. Comenzó el infante Pedro de Castilla en 1315, quien repitió sus campañas en 1317 hasta la definitiva de 1319. Ese año, a Pedro de Castilla se le unió el infante Juan el de Tarifa. Sus tropas, juntas, avanzaron sobre la Vega de Granada, arrasando todo a su paso y acumulando un numeroso botín. Llegados a Albalote, a solo 7 kilómetros de Granada, las huestes del infante Juan el de Tarifa consideraron que ya habían rapiñado lo suficiente para regresar. El infante Pedro de Castilla se opuso, pero al final hubo de ceder. Cuando las Vesnadas estaban ejecutando su retirada el 25 de junio de 1319, los nazaríes aprovecharon para atacarles. El desastre fue total para los cristianos, llegando a morir entre los miles de caídos los infantes Juan el de Tarifa y Pedro de Castilla. María de Molina quedó así como única tutora del rey niño Alfonso XI, pero los nobles en la corte rápidamente quisieron ocupar el vacío dejado por los muertos en el desastre de Granada. Volvieron los enfrentamientos, que solo concluyeron cuando la reina consiguió una nueva y frágil entente encabezada por ella misma con el apoyo de dos nuevos tutores, el infante Felipe, recordemos, el hijo pequeño de la reina, y don Juan Manuel, primo de la propia monarca. Fue el último gran movimiento político de María de Molina, que enfermó gravemente en 1321, falleciendo en Valladolid el 1 de julio de ese año. Con todo, antes de morir, María de Molina había llevado a cabo dos iniciativas con las que pretendió dejar su legado político más allá de su muerte. Por un lado, hacia 1312, la regente había encargado un libro de semblanzas de reyes que recogía desde monarcas bíblicos a las diferentes casas gobernantes en la España cristiana, incluida Castilla, hasta llegar al rey niño Alfonso XI. Este manuscrito, hoy conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid con el número 7415, fue toda una declaración en pro de la legitimidad de los antecesores de Alfonso XI, es decir, Sancho IV, el esposo de María de Molina, y Fernando IV, su hijo. Si la nobleza conspiraba sin cesar para acabar con esa dinastía, María de Molina estableció una doctrina política que los historiadores han denominado como molinismo, que se basó en esa defensa de la legitimidad a base de apoyarse sobre las cortes y los concejos municipales. La habilidad diplomática de la regente para defender los intereses de su hijo y de su nieto frente a la levantisca nobleza, y saber jugar la carta de la crónica histórica como fundamento de legitimidad, algo que, siendo una constante de muchos reyes que empujaban a sus cronistas a relatar listas dinásticas, María de Molina había aprendido sobre todo de su primo hermano Alfonso X el Sabio, quien con su Historia de España retomó esa idea de poner la historia al servicio de los reyes. Porque el difunto esposo de María de Molina había impulsado un ensayo, Los castigos de Sancho IV, concebido como un espejo de príncipes, un manual dirigido a su hijo Fernando IV, en el que buscaba educar al heredero en la correcta moral del buen señor cristiano. Por el contrario, estas semblanzas de reyes auspiciadas por María de Molina ponían el acento en el destino inevitable que había llevado a que Alfonso XI fuera el rey. El segundo gesto interesante en este periodo final del reinado de María de Molina fue la elección de su sepultura definitiva. Si en 1308 había optado por la Catedral de Toledo al lado de su esposo Sancho IV, para 1321 había cambiado de idea. Desde años atrás había propiciado la fundación de un convento femenino cisterciense a las afueras de Valladolid, en una antigua propiedad de la reina. Se trataba del monasterio de las Huelgas Vallisoletanas, un nombre que no era gratuito, pues evocaba la fundación de las huelgas burgalesas propiciadas por la reina consorte Leonor Plantagenet, esposa de Alfonso VIII, un siglo atrás. Recordemos que fue la heredera de Leonor Plantagenet, la reina Berenguela, quien logró la unificación de Castilla y León
e impuso la dinastía que llevaba hasta Sancho IV y María de Molina. Con ello, María de Molina se veía a sí misma como el punto de partida de una nueva renovación de la monarquía castellana. Una monarquía castellana que debía apoyarse sobre el poder de los concejos, de ahí la elección de Valladolid. El cambio era realmente interesante. En 1308, la reina madre, rechazada por su hijo Fernando IV, buscaba el amparo de la capilla de su difunto esposo en Toledo. Para 1321, María de Molina se vio a sí misma como una gobernante con autoridad, capaz de establecer una nueva forma de política, y lo expresó en este gesto último de elegir una de las grandes ciudades castellanas, Valladolid. Es curioso porque Alfonso XI fue declarado mayor de edad en 1325 con solo 14 años, lo que no impidió que quiso tomar el poder en sus manos, acabando con las ambiciones de la vieja nobleza encarnada en Juan el Tuerto, hijo del infante Juan el de Tarifa o don Juan Manuel. Para ello, Alfonso XI, además de enfrentarse a esa vieja nobleza, encumbró a alguno de sus favoritos. Esto provocó la queja de algunas ciudades, comenzando por Valladolid, hasta el punto de que en 1328 el rey Alfonso XI quiso tomar la ciudad que se le resistió, aunque en el ataque sí logró destruir el monasterio de las Huelgas tras poner a salvo el cuerpo de su abuela, María de Molina. El monasterio sería reconstruido años después y a María de Molina se le habilitó un nuevo sepulcro, datado en la primera mitad del siglo XV, que es el que hoy conocemos. Con lo que esa idea de la regente de que el monarca se apoyase más sobre los concejos que sobre los nobles no terminó de fructificar. Es curioso, porque tanto Alfonso XI como su hijo Pedro I abogaron por una monarquía autoritaria, que quedó claramente reflejada en esa apuesta artística que conocemos como mudéjar, y que fueron las galas que estos dos reyes quisieron ponerse al tratar de imitar el gobierno autoritario de los sultanes nazaríes. Hemos dedicado una sierra de historias al respecto. En realidad, la idea de apoyarse sobre los concejos no regresaría hasta más de un siglo y medio después de fallecer María de Molina, y la retomaría otra reina, Isabel la Católica, pero con una diferencia notable. Frente a las continuas concesiones que María de Molina hizo a la nobleza en su afán de resolver todo por vía diplomática, Isabel I, sin menospreciar esa diplomacia, no tuvo inconveniente en acudir con más regularidad al campo de batalla. De esta manera, el molinismo fue un intento interesante, pero fallido, de dominar a la nobleza. Bien es cierto que sus coetáneos valoraron la capacidad de gobierno de María de Molina, de partida su esposo Sancho IV, que quiso gobernar con ella. Quizás durante el gobierno de Fernando IV la regente fue más cuestionada, pero con su nieto Alfonso XI no hubo duda de que María de Molina había de formar parte del grupo de tutores. Mas insisto, si bien María de Molina logró defender el trono de Fernando IV y Alfonso XI, lo hizo a partir de numerosas cesiones a la nobleza, unas cesiones que habían de marcar las numerosas guerras civiles que siguieron asolando Castilla durante más de siglo y medio. En definitiva, lo que nos puede permitir entender por qué la figura de María de Molina nos ha quedado opacada. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.